Con nosotros Rolando Céspedes González, de Holguín. Con él vamos a hablar de cuestiones muy importantes, muy complejas. Vamos a hablar de productos en mal estado vendidos a la población por órdenes de las máximas autoridades en la provincia de Holguín. Vamos a hablar de cómo se pone en riesgo la salud de la población, de la corrupción en altas esferas y de otras cuestiones por las que terminaron dejándolo sin empleo y convertido en un luchador solitario contra toda la maquinaria del corrupto régimen imperante en nuestra isla. También conversaremos con él sobre los métodos que utiliza la policía política, la llamada seguridad del Estado, que más que asegurar al Estado, asegura a la tiranía para controlar a la población, para mantener en el poder al régimen de los hermanos Castro. Rolando, ¿de qué te graduaste y dónde laborabas cuando el problema de la harina? Me gradué de Ciencias Empresariales por acuerdo del Consejo de Estado con la Autónoma de Madrid y de esta misma especialidad con diploma de oro. Me gradué de Diplomado de Gestión de la Escuela Superior del Sevilla. De esta especialidad solo sacaron 30 alumnos en el país y yo fui su diploma de oro. Del problema de la harina surge a partir de una denuncia que hacen dos choferes que cargaron una harina para el porcino que tenía gorgojo y cucaracha. ¿En qué fecha ocurrió esto? Eso ocurrió en el 2009, exactamente en octubre del 2009. Es decir, los choferes te hacen saber de que habían trasladado una harina en mal estado. Que el porcino la había rechazado y la había enviado hacia las panaderías de Holguín y se estaba procesando el pan. Además se estaba procesando miles y miles de paquetes de galletas que tenían peste a cucaracha y que el pueblo estaba devolviendo precisamente en las unidades del comercio interior. Se había hecho la denuncia al mayor de la seguridad del Estado, Andrés, jefe de la unidad territorial. O sea, en ese momento mi jefe, porque yo era reservista de esa unidad y era mi deber y mi obligación proteger al pueblo. Decir que eras reservista de la seguridad del Estado. De la seguridad del y Estado. le informas a este mayor de lo que te habían comunicado los choferes en cuanto a la mala calidad de la harina. Le rindo un informe completo, él me plantea que se lo dé por escrito, le rindo un informe completo y le planteo incluso que se había hecho anteriormente con el refresco Coracán que contenía ciclamato de sodio, que si se verifica en internet es un producto que fue retirado hace más de 30 años por constituir un producto altamente cancerígeno, que lo utilizaba la Coca-Cola y lo retiró hacia Zona Franca y que fue adquirido por el país y vendido de forma a granel y en caja a todas las unidades del comercio del país, pero bueno, en este caso a todas las unidades a las que yo tenía acceso en ese momento. Rendiste el informe sobre el problema de la harina en mal estado. ¿Qué pasó luego? Bueno, ocurrió que al no tener respuesta y seguirse vendiendo, porque se recogieron la galleta que estaba podrida, o sea que tenía peste a cucaracha y que se había hecho con la harina, pero entonces esa otra harina que quedaba la desviaron hacia el fideo. En ese momento estaba en fase de alerta 3 por la epidemia de H1N1, o sea, de la influenza. Y todas las personas que se enfermaban normalmente necesitaban una sopa. ¿Qué hicieron? Pasaron la harina que quedaba, la hicieron fideo y distribuyeron 2 paquetes a la población. ¿Sabes de qué cantidad de harina estamos hablando? Estamos hablando de 400 toneladas. ¿De qué procedencia esta harina? De procedencia del exterior, que entró por el puerto de Santiago de Cuba, según me explican. El fideo que se estaba produciendo con esta harina, también en mal estado. También en mal estado. ¿La población cómo reaccionó? Bueno, la población reaccionó que incluso hasta esta fecha existen personas que guardan ese fideo. Se le echaron a los animales y les daba lástima echárselo a los animales, porque una vez que lo vaciaban en la olla con el agua, la peste que subía de la misma olla era imposible de consumirlo. ¿Sabes si esa harina también se utilizó en otras provincias del oriente del país o en otra región? Bueno, se dice que es una harina mala, pero realmente no tengo noticias de que se haya distribuido ese tipo de harina de esa forma. Solo sé que se distribuyó en Holguín, pero que también se distribuyó a áreas de divisa y moneda nacional. O sea, existe la declaración del director de la VGD, Pablo Pupo, actualmente en Santiago de Cuba, sancionado, que fue trasladado para allá de director. Tiene varias sanciones en su expediente, entre ellos engañar al propio partido, que es quien lo pone en Santiago de Cuba, de que él reconoce que se utilizó harina plagada
para producir productos en divisa. Este es un país que dicen que cuida mucho la información de que no vaya a salir ese tipo de información al exterior y que no se entere la prensa internacional, y sin embargo le dan a nuestros turistas, a los que vienen aquí al país, le venden productos plagados, o sea, con harina que está plagada con gorgojo y cucaracha. También existe una declaración del director de la productora de alimentos que reconoce que se elaboraron esos productos con la harina podrida. Y otras personas que reconocen que en sus unidades, estamos hablando de 21 personas, que son militantes del partido, de su propio partido. O sea que ellos los entrevistaron y ellos dicen que es cierto que esas galletas vinieron con peste a cucaracha y que la harina estaba plagada. Y existe la declaración de los compañeros que atendieron por la parte de salud ese problema, en que se le dio varios tratamientos de fumigación. El problema con la fumigación es que la harina es un producto que no se lava, no es como el frijol o los granos, que usted le aplica insecticida y usted lo lava y lo consume. En la harina, en el caso de que sea fumigado, usted consume el veneno. Quiere decir que la provincia de Holguín, según tengo conocimiento, el pan de mala calidad, usted lo deja 3 días, cambia de 3 colores, amarillo, rojo y verde. El pan crea un hongo, crea diferentes tipos de hongo, y hace más de 6 años que estamos recibiendo ese pan. Hace más de 6 años que la población se está quejando de recibir ese tipo de pan. Y ellos plantean que es que viene una harina mala del exterior, y en realidad es que la harina está plagada y podrida. Seguiste, es decir, presentaste el informe, no te dieron respuesta. No me dieron respuesta, solo me ofrecieron un curso de contrainteligencia que lo comencé en el mes de julio y lo terminé en diciembre. Debido a que perdí, 2009. Sí, debido a que mi jefe Ovidio Velázquez Sánchez, jefe de la unidad básica, me dijo que si yo quería ley y estaba reclamando de esa forma, que me buscara dónde vivir, porque en este país no hay ley. Así te dijo. Así me dijo. Y entonces Danilo Alemán Rodríguez, ex oficial de la contrainteligencia militar y director de la empresa Doña Yuya, me dijo que me iban a sustituir porque esa harina había que comérsela, que esa era la orientación que él tenía del partido. Ese fue ese día, en esa reunión que se dio delante de 35 administradores, o sea que luego se hace la suma total. Ahí compareció la administradora de la galletería, Georgina, alias Nina, con el jefe de producción, y ellos garantizaron que iban a cambiar toda la galleta y que se iba a ir mezclando la harina que estaba podrida con harina buena hasta que se agotara. Quiero resaltar que estas personas que estaban hablando de esta forma andaban de una forma muy lujosa y no le cabían más joyas en el cuerpo, o sea que estaban lucrando con la salud y la desgracia de nuestro pueblo. ¿Quién le ofrece el curso con la contrainteligencia? El mayor Andrés. Andrés, que era la misma persona a quien usted le había entregado el informe. Exacto. Es decir, que podemos suponer que era una manera de decirle, estate tranquilo, entretente en otra cosa, que este tema no nos conviene. No hay que ir muy lejos. Él mismo me dice, tienes que adaptarte, porque si no te adaptas, vas a tener problemas en el futuro. Si te adaptas, vas a tener todo lo que tú quieras. ¿Sigue en activo este mayor Andrés? Ha sido trasladado hacia otra unidad, pero debe estar en alguna unidad de enfrentamiento de CR, o sea, lo que llaman contrarrevolución, de actividad subversiva, o en algún país del ALBA o en La Habana. ¿No lo ves en Holguín? No, no está en Holguín. No está en Holguín. Ya lo trasladaron. Lo trasladaron. ¿Vas a pasar el curso entonces? Sí, paso el curso de contrainteligencia. ¿Qué tiempo me dijiste? 6 meses. 6 meses. ¿Dónde? ¿En el mismo Holguín? En la misma unidad de contrainteligencia del Parque San José. En la misma unidad, ahí mismo dábamos la clase. Daban la clase. Dábamos la clase. Exacto. ¿Este curso cómo sale? ¿De qué te gradúas? ¿Qué? Salgo como funcionario de contrainteligencia, pero honorario. O sea, de forma voluntaria, no como militar, sino como funcionario civil. Terminas el curso de contrainteligencia. ¿Qué tarea te encomiendan? Me asignan como primer FH, o sea, ese es el jefe, el funcionario jefe del área 1, que atiende el partido provincial y toda el área 1, e incluyendo el área de Piedra Blanca. Recibo esa área, recibo a todos
los funcionarios honorarios que existen en esa área y todo el aparato operativo que existe en esa área. ¿Cuántos funcionarios honorarios tenía bajo tu mando? Bueno, contactado alrededor de seis combatientes que prácticamente eran personas que viven y me imagino en este momento totalmente en la pobreza y que entregaban lo poco que tenían para dedicarse a esa actividad. ¿Qué tipo de información tenían que recopilar? ¿Qué se esperaba? Recopilar todo tipo de información, o sea, los martes y jueves se recopilaba la información de la población, información de todas las cosas que sucedían en el área y principalmente de todo lo que pensaba la población, o sea, a eso llamamos opinión del pueblo que de las cosas que ocurren que muchas veces son creadas por el propio Estado, o sea, de lo que está ocurriendo con los lineamientos, de lo que está ocurriendo con la comida, de lo que está ocurriendo con el transporte, o sea, a partir de ahí fluye toda la información de todas las preocupaciones y todos los problemas que tiene el pueblo. Quiere decir que el Estado sabe a través de la estructura de la seguridad del Estado semanalmente todo lo que ocurre en el país y todos los problemas y todas las miserias que vive el pueblo. Es decir, ¿puedes ponernos algún ejemplo de cómo generan opinión? Es decir, cómo la seguridad del Estado... Vamos a poner la más significativa. Por ejemplo, los tres jefes. El ex jefe de la contrainteligencia, Evelio Martínez. El jefe de la interna, el coronel Galván, creo que es su nombre. Y el jefe de logística de la provincia, se iban a construir una piscina cuando había pasado el huracán anterior, o sea, el Ai. Sin embargo, la propia estructura de la contrainteligencia de forma personal lo pasó a través de la contrainteligencia militar para el nivel central del Estado, porque ellos no entendían, estos combatientes revolucionarios, cómo era posible que el pueblo no tuviera casa, muchos estuvieran viviendo en locales adaptados y sin embargo esta gente se hizo 3 mansiones en el Parque Martí, muy bellas, y estaban construyendo una piscina que no se llegó a construir debido a la denuncia que ellos hicieron a través de su propia estructura. ¿Cómo continuó el proceso? Es decir, ¿qué continuaste haciendo con la denuncia en torno a la harina? A raíz de que no hay una respuesta y se continúa vendiendo el fideo, se recoge la galleta. ¿Qué pasa? Que en la reunión del sistema donde debe asistir Jorge Cuevas Ramos como presidente, que es quien pasa balance al consumo de la población y los problemas que tiene referente al comercio, ese sábado, que es el día 12, creo que es la fecha, ocurre que la televisión saca el problema a la luz pública, o sea, a la opinión pública. Entonces se hace esa reunión del sábado, pero Jorge Cuevas Ramos no asiste, lo preside la doctora Marcia Agüero. Una de las cosas que ella está analizando es la higiene de las unidades. Y entonces ella se encoleriza porque dice que visitó una unidad y vio una cucaracha. Antes de terminarse la reunión, Danilo Alemán Rodríguez se para y le dice: Marcia, yo quiero dejar bien claro que nosotros nos reunimos, Roberto Bush, director de la productora de alimentos municipal, y yo, y el gobierno, y decidimos procesar 400 toneladas de harina que vinieron plagadas en el barco. Ella le responde: tú invitaste al pueblo, que es quien se lo está comiendo. Y dijo: y acabo de terminar la reunión, porque el pueblo no asistió a la reunión y se lo está comiendo. A partir de ese momento yo pensé que con la denuncia a la seguridad y lo que sabía la doctora Marcia Agüero, segunda secretaria del partido en la provincia, se iba a resolver el problema y nos iban a continuar procesando la harina. Pero sucedió que llegó el mes de febrero y aún esa harina seguía circulando, los productos seguían podridos, incluso en la actualidad. Y entonces me dirijo al Consejo de Estado, le hago un reporte completo e incluso por escrito, con 21 páginas, y le explico al Consejo de Estado, dirigida a Raúl Castro, y le explico todo lo que estaba ocurriendo y el papel que jugaba la seguridad del Estado en silenciar todo lo que estaba pasando en la provincia referente a todo el abuso que se estaba cometiendo con el pueblo, que confiaba tanto en ellos. Entonces eso no le gustó a la seguridad del Estado, por lo tanto no me asignaron ningún trabajo y tuve que dejar el área 1, nada más trabajé 3 días. Y como no había firmado ningún papel, no me habían dado ningún título, no me habían entregado el carnet de la seguridad y no me habían entregado nada, yo no contraía ningún tipo de delito militar con ellos, porque además el funcionario honorario
es voluntario, es un reservista. Entonces me dirigí al partido, porque un militante del partido me dijo que eso no lo sabía el primer secretario que no había participado. Y el 14 de mayo le entrego a Narciso Licea Castel. ¿14 de mayo de qué año? Del año 2010. 10. Le entrego a Narciso Licea Castel, jefe de atención a la población del partido, un informe completo con 21 denuncias bien fundamentadas, con testigos y todo, con hechos que habían sucedido de engaño al gobierno, al partido y con abuso al pueblo. Entonces él me dice que no haga la acusación a la Fiscalía General de la República, porque el problema es que están involucrados los miembros del buró, ya que en esa reunión participó Marcia Agüero, Francisco Batista, primer secretario del municipio, participó Raúl Díaz Bernal, que era el director de la empresa de gastronomía, Danilo Alemán Rodríguez, y Giovanni Pupotero. Giovanni Pupotero, el director del sectorial de comercio de la provincia, actualmente sancionado, y director de Ollaré en Santiago de Cuba, también llevado para allá porque estaba sancionado. ¿Y Marcia Agüero y Francisco Batista, qué es de ellos en estos momentos? Marcia Agüero sigue en el mismo puesto, incluso hoy sigue siendo miembro del Buró Provincial del partido. Francisco Batista fue nombrado como el director provincial de deporte de la provincia. En estos momentos. En estos momentos. Y el resto todos fueron asumidos a otros cargos. Los que fueron sancionados por otras cuestiones, o sea, por auditorías que tuvieron y problemas de enriquecimiento ilícito, de permitir el robo de más de 2,2 millones de pesos a la entidad del comercio interior, fueron traídos hacia acá. Uno está preso, que es Raúl Díaz Bernal, según se dice, pero bueno, estaba en Santiago de Cuba trabajando en ese momento. Como su director de Ollaré, Pablo Pupo, que está también allá, y Giovanni Pupotero, que también está en Santiago de Cuba. El resto de las personas fueron trasladados y fueron ascendidos. En el caso de Belio Martínez, que era el jefe de la contrainteligencia en ese momento, y es el que incluso conoce de todas las fechorías que hizo Danilo Alemán Rodríguez, que no solo fue la de la harina, también fue robo y otras cosas. Actualmente Danilo Alemán Rodríguez en los Estados Unidos se fue del país. Se fue del país el día primero, el día 31, según se dice, estuvo en México, y el día primero cruzó para los Estados Unidos de forma ilegal. Ahora, 31 de diciembre, 1 de enero de reciente, el pasado. Del 2003. Está en los Estados Unidos huyendo hacia allá con todo el dinero que se robó, porque todo se sabe completo que Contraloría detectó la cantidad de dinero, y en todas las auditorías que se hizo, se fue del país con todo ese dinero, aparte del enriquecimiento tan grande que tenían todos estos dirigentes corruptos, que sirvió incluso para financiar algunas gentes que momentáneamente fueron congeladas para que pudieran irse por vía Ecuador hacia los Estados Unidos, llevándose incluso uno, el del 1545, 142.000 pesos, y otros más de varias unidades que nunca, absolutamente, los órganos de control del Estado nunca pudieron hacer nada para poder poner tras la reja, y sin embargo se llevaron el dinero. Su denuncia por el problema de la harina, Ajá. ¿En qué concluyó? ¿Qué pasó? El día primero me cita Narciso Licea Castel, el día 1 de junio, el 14 de mayo entregué la denuncia, el día primero, me plantea lo de la fiscalía, y me dice que me van a poner a trabajar porque yo soy diabético y tengo un niño chiquito. Eso nunca se cumple. Entonces organizan una comisión, y la comisión se presenta en septiembre. Esa comisión la integran 2 compañeros. Ellos pidieron más personas, pero el secretario del partido no le asignó ni transporte ni personal. O sea, no tenía ningún interés. Uno de ellos incluso me dice, con todos los abusos que han cometido, se llama Antonio Rojas, con todos los abusos que han cometido contigo, Rolando, fuera para que tú, por un proceso de refugiado con todas las violaciones de derechos humanos, porque son 14 puestos de trabajo negados, donde me han pedido información y están por comunicarme y llamarme para que asuma el cargo, o sea, en todos estos años. Entonces, él me plantea y me dice, con todo esto que tú tienes, yo fuera refugiado. Eso se lo plantea un militante del partido. Un militante del partido, pero además conozco yo que es miembro de los órganos de control. O sea, puede ser miembro del DTI, puede ser miembro de la contrainteligencia, esos son los órganos de control, o sea, todos los órganos de control del Estado, diferentes órganos. Entonces, él me plantea eso, incluso yo no conocía que existía esa vía, y entonces me doy cuenta de que
de que existía una violación de derechos humanos y comienzo a tener una cultura, a buscar cultura de qué son los derechos humanos en Cuba, porque lo que tenía era una visión de la contrainteligencia, de lo que eran las actividades subversivas de los grupos subversivos dentro del país, lo que hacían, llamados grupos contrarrevolucionarios. Es decir, en realidad así son le grupos llaman revolucionarios. a los defensores de los derechos humanos. Así le llaman a los verdaderos revolucionarios, que son los que están con el cambio, porque el que es revolucionario cambia. Entonces, a partir de ese momento ellos hacen la investigación, yo le doy todos los elementos, le doy un informe completo y ellos hacen la investigación. Se hacen las conclusiones y entonces ellos se comunican a través de mi hermana Rosa María, que también perdió su puesto de trabajo por defenderme, secretaria de núcleo de la Dirección Integral de Supervisión, y me avisan de que ya habían terminado el informe y de que dio positivo. Como era funcionario de la contrainteligencia, le dije al hombre, él no sabía que yo había dejado el área y que no estaba trabajando con él, que me entregaron un informe y que era legal porque yo podía tener colaboradores y agentes. Le dije que me entregaron un informe y ese es el informe que actualmente tengo elaborado por el partido, que demuestra que el propio secretario del partido, Jorge Cueva Ramos, ordenó la comisión y conoce del problema, de que se está envenenando al pueblo y que estuvo de acuerdo con la distribución de la harina. A partir de ese momento no hubo nunca una respuesta, el partido se le quitó la función de atender al pueblo, se le pasó al gobierno porque realmente nunca la tuvo. Un partido político no tiene por qué asumir y usurpar las funciones del gobierno, porque realmente ante la ley el gobierno de cada provincia es el que debe atender al pueblo, no el partido, y le quitan entonces la función. Ellos pasan mi caso al gobierno, pero tampoco me contesta, y luego van al gobierno y se llevan el informe para el partido. Entonces yo voy el 26 de febrero del siguiente año, ya me avisa, del 2011, Antonio Rojas me avisa que se habían llevado el informe para el partido, que estaba listo. Y cuando llego al partido, me dice Narciso Licea Castel, yo no lo conozco a usted, yo nunca lo he visto. Deme su carnet de identidad que voy a coger su inquietud para procesarla. Y le digo que me busque de testigo, que tenía ahí varios testigos de que yo había entregado una denuncia en el partido, incluyendo el personal de estafeta del partido, un compañero que estaba allí y otra compañera que se llama Janet Domingo, de atención a la población, que atiende directamente a la oficina del partido. Y entonces él me dijo que él no iba a revisar el libro, que no iba a revisar nada y que él no sabía de ningún problema de harina plagada y que hubieran hecho galletas. Y yo le dije que yo en ningún momento le había dicho de qué se trataba. Yo fui para mi respuesta y como él me conocía le dije ¿cuándo está mi respuesta? Y entonces él montó en cólera, le dije que se calmara, que había un método, que podía ir ese día al libro de atención a la población, revisar el consecutivo, y ahí estaba mi nombre, porque ellos piden carnet, dan consecutivo, pero no te dan un comprobante debido a la cobardía que tienen, porque después así pueden darse el lujo de no dar respuesta. Ya me había dicho el oficial Alexander que si buscábamos en los libros no iba a haber ninguna, porque este oficial Alexander es el que me atiende después del 28. O sea, ya yo voy al partido, amenazo a Narciso Licea Castel con cambiar la posición, comenzar a luchar de otra forma, y él me amenaza con mandarme a la policía. Él no mandó a la policía en ningún momento. O sea, cuando yo comienzo ya como acción a manifestarme de forma de carteles, le empiezo a poner carteles contra el partido y contra el gobierno, ellos en ningún momento ese día, que es el 28 de febrero, van allí. Entonces yo le doy el número, el jefe de sector viene, me pregunta que qué me pasa el mayor Helio, y le digo lo que hay, y entonces me dice, bueno, mira, hay que llamar a la seguridad del Estado, pero yo no tengo los números. Yo le doy los números y los llama él a la 1 de la tarde, porque ellos no venían a nada. Cuando ellos vienen me dicen, no te preocupes, todo se va a resolver. Yo mismo, Alexander, estuvo Vicente, el mayor Vicente, y Alexander, no sé si es capitán o mayor. Y me dice Alexander, tú tienes la razón, el vaso está lleno, solo necesita una gota para acabar de sacar a ese secretario del partido. El mayor Vicente, que está a su lado, lo toca con la mano, como diciéndole, no hagas esas afirmaciones aquí. Dice, sí, pero él tiene la razón, porque es verdad que el pan está podrido. Yo le enseñé el pan, le enseñé el fideo y le enseñé todas las evidencias que tenía. Incluso le enseñé el ticket de la denuncia que hice en el Consejo de Estado, aunque ellos a veces se llevan la correspondencia de los correos y al final no llega, pero bueno, eso no hay forma de cómo comprobar.
Entonces Alexander me dice, te vamos a asignar un trabajo y te voy a mandar con el presidente de gobierno. Luego me dicen que me van a mandar de su director provincial de finanzas, pero ya yo estaba tan disgustado que no quería ningún cargo con ellos. Yo lo que quería era un trabajo, un simple trabajo. Y entonces a partir de ahí él me dice, dame los elementos de todos estos corruptos descarados, que vamos a enfrentarlos y los vamos a meter presos. Y entonces yo le doy información operativa que yo siempre tuve de toda esta gente, de todo el dinero que se robaron, de todas las fiestas que hacían, de incluso las fiestas donde ellos decían, vamos a hacer dinero y vamos a gozar y vamos a guardar dinero, porque ahorita esta mierda se cae y nosotros tenemos que tener dinero para comprar los negocios que van a vender los comunistas. Entonces él comienza a trabajar conmigo. Yo noto que es honesto en el trabajo que está haciendo, pero le advierto que tenga cuidado con su jefe. Yo le daba documentos y él me los devolvía, le di el documento de prueba, me lo devolvió de una forma muy honesta, pero yo siempre tuve mucho cuidado porque sabía que había jefes por encima, como el coronel Everio Martínez, que no le convenía que saliera todas las cosas y todos los delitos que se cometieron ahí en esa unidad, incluyendo que todo el trabajo anticorrupción que se hizo durante los 6 años contra Danilo Alemán Rodríguez, de la propia unidad a través del ex oficial del G2, César Campos, se le informó y se violó la compartimentación y se le informó a Danilo Alemán Rodríguez. O sea, él se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y todos los dirigentes, no cuadros, los dirigentes corruptos que habían ahí, se enteraron de todo lo que estaba sucediendo con ellos y de todas las investigaciones que estaba haciendo la seguridad del Estado. Y salió de su propia oficina a través del ex oficial del G2, César Campos. Entonces comenzamos a trabajar. Alexander de un momento a otro me dijo que ya no podía trabajar más conmigo, que había una orden nacional desde arriba que habían bajado, que ya no podía, que yo tenía que desistir de lo que estaba haciendo sin ningún tipo de prerrogativa y sin ningún tipo de trato. Nos reunimos frente a la unidad de contrainteligencia en el Parque San José y en una casa en el edificio, en un edificio de 12 plantas que tenían en una casa de contacto. A partir de ese momento no vi más a Alexander, lo llamé por teléfono, incluso el teléfono después se cambió y no hubo más contacto de la contrainteligencia con mi persona, hasta que continué poniendo carteles y entonces no vino ni Alexander ni Vicente, porque según se dijo, esos carteles ya vienen un poco más adelante, pero no viene ningún oficial de la contrainteligencia. ¿Qué decían los carteles? Los carteles acusaban al partido y al gobierno de corrupción política y administrativa. Y decían, viva la revolución democrática. Debido a eso me hacen una acusación de contrarrevolucionario. Pero cuando mandan a un agente a mi casa, al agente Daniel, que trabajaba con nosotros, él le explica por teléfono al oficial Ignacio, o sea Wilson, al capitán Wilson, que era el que atendía el área 1, que trabajó conmigo, que supuestamente tampoco me conoce, y trabajamos juntos, que le explicara qué yo había puesto. Y le dije que buscara la Constitución, que en el artículo 1 decía que Cuba era una república democrática y unitaria. Por lo tanto, es democrática, aunque después diga que es unitaria y no está hablando de contrarrevolución. En la portería de adelante escribí: solicito asilo político en cualquier país que exista el respeto y la democracia. Y debajo lo mismo: vivan los derechos humanos, viva la revolución democrática. Entonces en todos los postes que tenía la casa, debido a que pasó una moto y me llevó un cartel, se lo multipliqué por 3 y le puse en los 3 postes: vivan los derechos humanos, respeto a la ley y respeto a la democracia, porque pienso que en Cuba lo que no hay es respeto. Si se respetara al pueblo no ocurrieran las cosas que están pasando. Cuando comenzaste a poner estos carteles, ¿te visitó o tuviste algún contacto con alguien de la oposición pacífica, algún defensor de los derechos humanos o periodista independiente? No, las calles estaban cerradas. Yo vivo en calle 12, existe una avenida y un viradero donde vira la ruta 4 y una calle 13. Allí todo estaba militarizado, o sea, había cámaras y ellos estaban allí, y allí ellos trillaban y seleccionaban el que podía pasar, y eran su propia gente. Bueno, y los familiares que me apoyan a mí, las personas que me apoyaban, porque realmente el pueblo sabía por lo que yo estaba luchando, que era por sus intereses. Habían vecinos que estaban luchando contra ellos mismos. O sea, cuando la seguridad venía, los vecinos les salían y le explicaban lo que estaba ocurriendo. Estamos hablando de personas que incluso en ese momento eran militantes del partido.
el presidente del CDR, las personas que tienen incluso hasta cargos de vigilancia allí en el CDR, que luego fueron marginados y sacados de su puesto, e incluso desintegrado el propio CDR en varios pedazos, que es una técnica que ellos utilizan mucho cuando te quieren dejar fuera. A pedido del pueblo fueron cambiando. Y me pedían los vecinos que cambiaran los carteles, porque ellos entendieron que esa era la forma que ellos tenían de desahogar lo que tenían dentro. Comenzaron a pedirme que pusiera que la isla era una gran prisión, que los salarios eran bajos, que tenían hambre, y entonces comenzamos a poner en los carteles los secretos estatales. Los secretos estatales son el hambre, es la miseria, es el desempleo que existe en el país y que se oculta, es la corrupción política y administrativa, porque el partido está corrupto y el gobierno también, es la violación de derechos humanos que se comete todos los días con el pueblo y con las personas que luchan por la libertad, y es la violación de las leyes y la Constitución de la República, Constitución que fue creada por la propia Asamblea Nacional y que sin embargo no se respeta absolutamente en ninguno de sus fundamentos. Entonces, a partir de ese momento me contacta el movimiento Claridad. Este movimiento, comienzo a trabajar con él. ¿Quién te contacta precisamente? Me contacta una vecina que me dice que hay un miembro de los derechos humanos que vive cerca de casa de mi hermano. Yo realmente no conocía que ese opositor existía, que ese representante de los derechos humanos existía, porque bueno, siempre vivió ahí, no conocíamos realmente, nunca se identificó. Entonces, a partir de ese momento, él me recoge un disco y un documento que debe ser enviado a Osvaldo Payá a través de la vía de Juan Carlos Reyes Ocaña, y el objetivo fundamental era darlo a conocer públicamente a través de internet y presentarlo a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Supiste si alguna vez se dio a conocer? No supe, porque realmente monitoreamos todo, televisión, Radio Martí, internet, y nunca nos enteramos que saliera nada. A partir de ese momento que comenzamos a trabajar con el movimiento, y entonces ya el gobierno se retira y manda a una comisión civil y ya no me atienden directamente, porque dicen que yo pertenezco entonces a organizaciones contrarrevolucionarias. Entonces comienzan a ofrecerme trabajos que no llegan nunca, entrega documentos y nunca me llegó la respuesta de ningún trabajo. Entre ellos, jefe de calidad del Hospital Lenin, que bastantes problemas que hay, bastante suciedad y bastantes problemas de calidad que tiene con la alimentación y con el trato a los pacientes. Administrador del Policlínico Alcides Espino, oficial de la Aduana General de la República, en Artex, subdirector de Gastronomía, jefe de aseguramiento y transporte del INDER, que según él se plantea oficial, no oficial, el funcionario honorario Marcos A. Eberto Aguilera, subdirector de allí, me dice que él tiene 6 plazas, pero que es para los revolucionarios, y que él me tiró por la máquina y yo aparecía como miembro de organizaciones contrarrevolucionarias, cuando en ese momento yo ni siquiera me encontraba en el movimiento Claridad, debido a que la forma en que operó el movimiento, nosotros entendimos que el movimiento no estaba siendo claro y que respondía más los intereses del gobierno y de la seguridad del Estado y los intereses de la gente que estaba en contra de la libertad y de los derechos humanos, que de nosotros mismos, que estábamos sacrificando y que nos estábamos arriesgando por falta de actividades, por propia desconfianza de no pasar las denuncias. Nunca pudimos comprobar por Radio Martí que realmente tenemos un monitoreo muy bueno, y creo que es algo que aprendimos y nos quedamos con él desde que lo escuchamos. Llevamos prácticamente 3 años y no nos hemos desprendido de toda la verdad que sale de ahí, y no de lo que le pintan al pueblo, no de lo que le dicen al pueblo. Porque realmente Radio Martí es una emisora incluso hasta alternativa, que entrevistas a personas que, aunque no tengan el criterio de nosotros los opositores, los defensores de los derechos humanos, y sean del régimen, entonces ellos muchas veces han salido opiniones de personas que no tienen estas ideas que tenemos nosotros de libertad. Y entonces, a partir de ese momento, de riesgos innecesarios y de propuestas un poco vergonzosas que se hicieron allí, como
hace falta que caigas preso, hace falta inventar mentiras y otras cosas. Eso en el movimiento Claridad. Eso en el movimiento Claridad, por parte del presidente, que no era presidente, porque incluso siendo opositor durante de 9 a 15 años, este señor era chofer de un jefe o de una jefa a niveles del gobierno. ¿De qué jefa? ¿De qué persona en sí? ¿A quién le manejaba? Bueno, se decía, yo lo veía pasar en el carro, pero se decía que era el chofer de una directora en la empresa productora de alimentos o en la empresa de almacenamiento. Cosa esta que contradice que la resolución 8 dictada por el presidente del Consejo de Estado y de Ministros dice que el cargo de secretaria y de chofer tiene que ser altamente confiable, o sea, tiene que estar aprobado por los órganos de control. Y cuando escuchaba Radio Martín, ¿no oíste de algún otro opositor, periodista a quien poderte acercar? No, porque realmente oíamos mucho, se transmitía mucho de San Germán, por ejemplo, comenzó a salir de un opositor en San Germán, salían muchos, pero el que salía era Juan Carlos Reyes Ocaña, y Juan Carlos Reyes Ocaña de Cristiano Liberación, según Julio Álvarez Marrero, él era el que tributaba porque había que militar en los dos movimientos. O sea, nosotros militábamos con 27 en Claridad, que se había refundado, porque había sido fundado por Lorenzo, pero Lorenzo cuando se fue, entonces el movimiento se desintegró, quedó este activista que se presentaba como presidente, y luego cuando nosotros fuimos a la reunión, entonces el movimiento se refundó. No se quiso, incluso se habló de llevar medios para filmar la creación y la fundación y la refundación del movimiento, y sin embargo no se llevó ningún medio. Los medios tuvimos que llevarlos nosotros alternativos por si fallaban, y hubo que coger la foto y grabar nosotros mismos todo lo que se hizo, porque realmente los organizadores de este evento, de la creación de Claridad en Holguín, no llevaban los medios para dejar constancia de que se estaba haciendo. E incluso posteriormente el mismo reglamento disciplinario, que no se leyó allí porque se leyó la constitución del movimiento, no existía, se me llevó a la casa y se me dijo: por el artículo 17 eres expulsado del movimiento. Planteé que había que reunir todo el movimiento, debatir lo que había pasado y tomar las medidas. Él me dijo: esto no es un centro de trabajo, esto es un movimiento opositor y de aquí yo te saco cuando yo quiera. Y lo saco a todos. Nos votó a todos. Y con el conocimiento que tenías sobre el trabajo de la seguridad del Estado, de la policía política, al ver estas cosas que estaban sucediendo en este movimiento, ¿no notaste algo raro? ¿No viste que...? Sí, pero yo me baso en evidencias y hechos y en seguimiento. Por lo tanto, yo tengo que darle un seguimiento y un voto de confianza al presidente. Y entonces necesité que fuera, porque eso fue en el mes de marzo. Tus denuncias sobre la harina plagada, ¿en qué concluyeron en sí? Concluyeron en un silencio total. O sea, se le mandó un disco al Comité Central del partido, se le mandó otro disco más, aparte de lo que envié en el 2010, o sea, son las últimas acciones, directo a la oficina del Comité Central. Se le mandó un disco a la interna de la contrainteligencia, a Gerardo Batista de la contrainteligencia militar, para que atendiera este problema. ¿Gerardo Batista a qué nivel? ¿Provincial o de la nación? A nivel del Ejército Oriental. Estamos hablando de la interna, o sea, de los que atienden la disciplinaria en el Ejército Oriental, para que tomaran medidas con la seguridad del Estado, porque no podía ser que estuvieran tapando esto. En realidad se sigue distribuyendo el pan de mala calidad, incluso con enfermedades emergentes, como plantean ellos. Es decir, que consideras que todavía se está utilizando harina de pésima calidad planeada para fabricar el pan que se distribuye a la población. Exactamente, todavía se está utilizando esa harina. Quiere decir que no eran 400 toneladas. Podríamos cuantificar, y pueden ser, me imagino, que todos los almacenes se hayan plagado con las 400 toneladas o con otra que estaba plagada. ¿Sería que es de esa misma harina o que ha seguido entrando harina de pésima calidad? No, porque realmente se plantea que Alejandro Roca, el ministro de Comercio, el juicio que tuvo precisamente, se explicó en el periódico que era por eso, y según dicen ellos es por eso. O sea, uno de los problemas que tenía era que se importaban productos de mala calidad. Los productos podridos en almacén, como la harina, plagan todo tipo de grano, pero plaga la otra harina también que tiene. Entonces, la conclusión que podemos sacar es que los almacenes siguen plagados y que se sigue procesando la harina y produciendo los panes
con mala calidad y con harina podrida. Sucede lo mismo con la harina que se utiliza en el pan de mayor precio, el que llaman pan especial. No sucede lo mismo, incluso tampoco con el pan que se vende por fuera, o sea, el mercado negro, la economía sumergida que es paralela. Ese pan es de magnífica calidad y sin embargo el pan que va directo a la población, el que está obligado a comerse el pueblo, es el pan que la gente dice, esto es una puerca y estamos así porque no lo devolvemos. Muchos vecinos, incluso partidarios del régimen, hoy dicen, estamos así porque si vamos allí lo devolvemos y formamos un escándalo y reclamamos nuestros derechos, entonces el pan se cambia. Y entonces ellos hoy han reconocido que esta lucha era necesaria para que ellos tomaran conciencia de que no se pueden seguir dejando envenenar por el gobierno, que no pueden seguir callados y en silencio, porque si siguen callados y en silencio pueden perder la vida y pueden poner en riesgo, que este es un estado peligroso para su propio pueblo, porque produce alimentos que pueden ocasionar la muerte a largo plazo.